Bueno, mi nombre es Diana Rico y ahora vamos a mirar esta parte del laboratorio de Oracle en la que nos dicen que se cree un nuevo table space llamado Sena. Lo vamos a crear en la misma base de datos que hemos creado siempre. No vamos a crear una nueva base de datos porque en Oracle una base de datos es como una nueva instancia. En Oracle solamente se crea una sola base de datos y los esquemas se crean es por cada uno de los usuarios. Claro que se crea, por ejemplo, una instancia para desarrollo, una instancia, por ejemplo, para pruebas, etcétera. Aquí por la capacidad de memoria RAM que tiene nuestra máquina virtual, pues vamos a dejar solamente la base de datos que habíamos creado desde el principio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un table space llamado Sena en nuestra base de datos. Es decir, aquí vamos a crear es como un nuevo esquema. ¿Qué tenemos nosotros como esquema? Como sabemos, cada secretaría de las que nosotros hemos ejecutado el script es un esquema. Es decir, un usuario, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda que tiene unos roles, si ustedes se fijan en un script, tiene permisos para acceder a unas tablas, ese es un esquema, ¿cierto? Entonces, por defecto, el table space, si no se le asigna si no le asigna uno al esquema, cada esquema debe tener un table space. El table space es como una cantidad de espacios en el disco que se asigna para poder guardar la información de cada uno de los esquemas. Eso es lo que es el table space. Entonces, un esquema debe tener un table space definido. Si no se define ninguno, entonces se coloca como por defecto uno que se llama users, que si ustedes se fijan en el de la secretaría, ese es el que tiene en este momento. Es el que tiene las secretarías de users y se puede verificar en la lista de los usuarios, la lista entonces de los usuarios de Enterprise Manager. Pero es bueno que el esquema tenga su propio table space para la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear primero ese table space y ese table space luego se lo vamos a asignar a un esquema. Entonces, el table space es una unidad de almacenamiento lógico y un table space puede tener varios data files, ¿cierto? El data file es la estructura física donde se almacenan los datos. Vamos a mirar por dónde se hace acá en el Enterprise Manager. Ya supongamos hemos entrado al Enterprise Manager con nuestro usuario y con nuestra contraseña sys y Sena que por lo general que vamos a crear. Aquí vamos a crear un nuevo table space, le damos crear, aquí le colocamos el nombre, nos dicen que le coloquemos el nombre de Sena y aquí vamos a crear los archivos correspondientes, le vamos a dar a agregar, vamos aquí a darle el nombre del archivo que se llama por ejemplo data, allá hay uno que se llama data 1, entonces vamos a decirle uno que se llama data 2, aquí podemos definir en dónde está, dónde queremos que esté ese data. Puede ser aquí donde está definido o podemos crear un archivito, un directorio, que yo puedo crear un directorio llamado prueba y aquí podemos decirle entonces que se va a llamar, que va a ser en prueba, en este directorio donde se van a almacenar los datos de la base de datos. Aquí le vamos a dar entonces continuar. Recordemos que aquí es donde nosotros vamos a almacenar los datos de la base de datos. Vamos a darle, o de un determinado esquema, vamos a darle continuar y luego vamos a darle aceptar. Aquí se está demorando un poquitico para conectarse con la base de datos. Vamos a esperar un momentico y aquí ya entonces está el nuevo esquema, se llama Sena. Si nosotros le damos clic acá, entonces nos dice que se llama Sena y que uno de los data files que tiene se llama prueba. Podemos definirlo en cualquier parte de nuestra base de datos, ¿cierto? Bueno, luego nos dice que creemos un esquema con el nombre especialización dentro de la base de datos. Realmente un esquema como tal que se llame especialización no existe. Lo que tenemos que hacer nosotros acá es crear un usuario y le vamos a dar entonces el nombre de especialización. Le vamos a dar aquí crear, aquí le damos especialización. Aquí definimos el perfil que nosotros queremos darle. Podemos colocar un perfil de los que ya habíamos creado antes. Le podemos decir aquí la contraseña. Vamos a colocarle una contraseña que sea adecuada. Coloquemos la misma de Sena. Y aquí vamos a definirle el table space que nosotros acabamos de crear, que se llama Sena. Le vamos a seleccionar
y aquí ya tenemos asociado el usuario a ese tablespace. Hemos definido que ese tablespace va a ser para ese usuario. Le damos a aceptar y ya tenemos un usuario que se llama especialización y que tiene asociado ese esquema. Perdón, que tiene asociado ese tablespace. Ahora vamos a darle editar para poder darle los roles adecuados para que podamos entrar con ese usuario. Entonces por aquí le decimos editar lista y le decimos que tenga a menos el connect y el resource para poder que podamos entrar con él a la base de datos. Le damos a aceptar. Aquí en esta parte del usuario especialización vamos a darle editar y vamos a darle no solamente los roles que habíamos definido, sino que vamos a darles todos los roles para que tenga este usuario todos los permisos sobre ese dataspace. Entonces aquí tenemos el nombre, especialización, ¿cierto? Y aquí tiene los roles que nosotros habíamos definido, tiene como tablespace Cena. Después de que nosotros hayamos colocado todos los roles, aquí tenemos que seleccionarlos todos. Después de que lo seleccionamos todos, le damos a aplicar y ya queda nuestro usuario con todos los roles asignados.